Fue un rescate de película que se produjo en Corea del Sur. Además, es una situación que podría ocurrirle a cualquiera de nosotros. El abuelo de 70 años se salvó por su ingenio y por una vecina que mostró interés en el prójimo. Imaginen si ven este cartel de SOS. Probablemente les llame la atención y al menos intenten verificar qué está sucediendo, ¿no? Bueno, era alrededor de la 1 de la tarde. Corea está atravesando un crudo invierno y hacía una sensación térmica de 6 grados bajo cero. Una vecina que estaba pasando por la vereda ve de pronto un cartel negro que sale por una ventanita. No se lee bien, pero al detenerse y enfocar la visión en el cartel, lee nada más ni menos que la frase de socorro SOS. Por supuesto, inmediatamente llama a la policía. Los agentes policiales no saben si es una broma, entonces le piden una foto. Y efectivamente coincide con la descripción que le dio esta persona. Entonces lanzan un código de emergencia y 7 efectivos se hacen presentes en el lugar. Hola, soy Ginny, gracias por estar ahí. ¿Sí? Esto es Ginny Channel, muchísimas gracias por estar y te invito a suscribirte al canal. Gracias a la ayuda del encargado del edificio, logran localizar a un familiar de este departamento y consiguen obtener el código de acceso de la puerta. Cuando la policía abre la puerta, al mejor estilo de una película de acción, no ven a nadie y se desconciertan hasta que escuchan de lejos una voz que decía "Yogyo, Yogyo", y que hacía así. O sea, aquí. Era una pequeña habitación de refugio en el fondo que era para situaciones de incendio. Era minúsculo el lugar, de un poco más de 6 metros cuadrados. Al romper la cerradura que estaba rota, vieron al abuelito de 70 años en ropa de cama, tiritando de frío. Es que allí no llegaba la calefacción y el abuelo había estado allí 20 horas, pasando toda la noche y en ropa de cama. ¿Qué había ocurrido? A las 5 de la tarde del día anterior, el abuelo había ido a esa habitación para abrir la ventana y la puerta se cerró automáticamente. Y además, esa cerradura estaba rota. No tenía celular, vivía solo y realmente nadie le escuchaba. En un momento, cuando llegó la noche, realmente fue desesperante. El frío, el hambre y el miedo a morir así de una manera tan insólita lo atemorizaban. Sin embargo, no perdió la calma. Vio que en el lugar había un cartón negro y un cuchillo. Con el cuchillo fue escribiendo con cortes en el cartón las 3 letras que lo salvarían. SOS. Y con una cuerda que afortunadamente estaba allí, lo sacó por la ventana. Y qué bueno que lo vio su vecina. La fortaleza mental de este abuelito y el ingenio lo ayudaron a mantenerse vivo pese al frío congelante. Uno de los policías que participó del rescate dijo que en sus 30 años de experiencia era la primera vez que le tocaba un caso así. Y al enterarse de la noticia, los internautas coreanos, los netizens, reaccionaron a esto. Les voy a traducir algunos comentarios. Cuando yo vivía solo, ni siquiera cerraba la puerta del baño por si me quedaba encerrado y terminaba muerto allí. Para la gente que vive sola, recomiendo poner timbre en esos lugares. Felicito a todos. El ingenio del abuelo, el interés de la vecina y el accionar de la policía realmente hicieron que la historia terminara bien. Conozco varias personas que casi se mueren encerradas en el baño. Simplemente muchas gracias a la vecina, gracias por no haber pasado por alto ese cartel. Bendiciones. Me emociona, estuve encerrado en el baño 3 días porque se rompió la cerradura y no tenía celular. Sentía que me moría. El agua de la canilla se convirtió en lo más delicioso, pero esto es mucho peor. Y sí, son situaciones que a cualquiera nos podría pasar, ¿no? Nos advierte sobre tomar todas las medidas de precaución, especialmente si vivimos solos. ¿Ustedes conocen alguna historia de rescate? Bueno, muchas gracias por acompañarme. Cuídate, que eres súper valioso o valiosa. Te quiero. Sarangueo. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.